minería. Señores, un gusto poder compartir, por supuesto, lo que se avanza en el sector de la minería en nuestro país. Hemos tenido ya en este espacio, hablemos de minería, al gerente general de Apumayo, al ministro incluso de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y el día de hoy nos acompaña Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, una de las minas más importantes ubicadas al sur de nuestro país. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Valeria. A ver, en principio, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo se está analizando el panorama de la minería desde Cerro Verde? ¿Seguimos manteniendo ese atractivo también para muchos países que deciden invertir en nuestro país? Definitivamente la minería es muy importante, no solamente para Arequipa, sino para el Perú y para el mundo, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de exportar cobre para el mundo para ayudar a la transición energética, considerando la importancia del cobre. Además, el Perú tiene de 17 minerales críticos para lograr esta transición energética que necesita el mundo. 8 se producen en el Perú y el cobre no solo en Arequipa, sino en varias regiones de nuestro país. Entonces hay una expectativa grande y creemos que el futuro del cobre es importante para todos. Ahora, muchas personas se preguntarán, y que claro, siempre asociamos, ¿no? El Perú, exportador de cobre, producción de cobre, es un mercado en el que ya tenemos mucha experiencia y que felizmente en los últimos años no nos ha ido nada mal, ¿no? Pero ¿para qué sirve el cobre? O sea, ¿cómo es que observa, digamos, el peruano de a pie, el televidente, el cobre en el día a día? ¿Por qué es importante de repente estar también a la par con la producción de este metal? El cobre está presente en nuestra vida. Para empezar, últimamente no hay niño, ni joven, ni persona adulta que no use un celular. El cobre está en tu celular, está en tu laptop, está además cada vez que prendes la luz en tu casa tienes el cobre que está conduciendo la electricidad también ahí. El cobre es súper importante y además se usa también para los vehículos, cualquier vehículo, pero en mayor cantidad en los vehículos eléctricos. Por eso es que hablamos de que va a ser clave para la transición energética también. ¿Cuál es nuestro principal comprador de cobre a nivel nacional, a nivel internacional? Perdón. Internacionalmente es Asia. China es el mayor comprador de cobre en general, y seguido de otros países asiáticos también, y Estados Unidos. Ahora, por supuesto fue de repente una noticia que preocupó a más de uno hace algunas semanas, que el Congo se estaba como asomando, ¿no? Incluso estuvo acá el ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, diciendo vamos a recuperar ese primer puesto, ¿no? Esto que ha pasado con el Congo es momentáneo, hay una capacidad enorme de producción y de reserva en nuestro país. O sea, desde Cerro Verde, que es una de las empresas que también están muy presentes en la producción de cobre, ¿cómo es que se está analizando esto? En realidad, la oportunidad que tenemos todos es de producir cobre de manera responsable para el mundo. El Congo tiene reservas y tiene importantes reservas además. Si comparamos, por ejemplo, las reservas que tiene Cerro Verde o el grado, la ley que tenemos de cobre, esta es baja, lo cual nos obliga a producir de manera efectiva y muy eficiente, cuidando cada centavo para poder mantenernos competitivos. En el Congo tienen una ley de cobre en algunos sitios de 4% versus 0.35 que podemos tener algunas minas. Entonces, es difícil, pero sí es posible si nosotros todos logramos promover mayores inversiones en exportación de cobre para que el país vuelva a tener el sitio que tiene, que somos los segundos productores a nivel mundial en cobre, ¿no? Ahora, cuando tú te refieres a ley... es el contenido. Es la concentración, ¿no? Exactamente. Es la cantidad de cobre que existe en una libra, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, y desde Cerro Verde, ¿cómo están trabajando de repente con las comunidades, Julia? Porque es importante también, digamos, establecer lazos, ¿no? Y que el Estado también esté muy presente en esta relación, que es una relación triangular, empresa, Estado, comunidades, digamos, alineadas también. Por supuesto, Cerro Verde está en Arequipa desde muchos años atrás, desde la época de los españoles. Anaconda Mining en 1912-13 empezó a desarrollar las actividades mineras en Cerro Verde y después Minero Perú en el año 1970. Desde entonces, Cerro Verde tiene un vínculo con Arequipa y ha reconocido desde siempre, incluso después de la privatización, que el mayor problema que enfrentábamos en Arequipa era la falta de agua. Y al no tener agua, no podíamos, en el caso de Cerro Verde, ampliar nuestras operaciones, pero tampoco la población podía recibir agua en sus domicilios. Entonces, evaluando nosotros qué alternativas teníamos, empezamos lo que hoy día denominamos el círculo virtuoso del agua. ¿En qué consiste? Cerro Verde y Egasa cofinanciaron 2 represas
Pillones y Bamputañe, que añaden 120 millones de metros cúbicos al sistema, lo cual garantiza no solamente el recurso hídrico para la población, la agricultura, generación de energía, sino también para minería, en el caso de Cerro Verde, y permite que cada vez que hay un año seco, acuérdense que Arequipa, yo digo que es el paraíso, pero estamos en el desierto de Atacama, entonces cada cierto tiempo tenemos años secos, como el que vivimos el año pasado. Entonces, gracias a estas represas se ha reducido el impacto en todos los arequipeños, no tenemos apagones ni cortes de agua como los que teníamos en los años 80 cuando se declaró la cuenca del río Chili agotada. Entonces, se aumentó agua para todos, primero. Ya las mamás o las señoras en las casas no tenían que cargar los baldes de agua o comprar de tanques cisternas aguas para ponerse en cilindro y dar agua de no muy buena calidad a su familia, ahorrando significativamente. ¿Por qué? Porque Cerro Verde financió la planta de tratamiento de agua potable Miguel de la Cuba Ibarra, que donamos nosotros a Sedapar, la construimos y se la donamos a Sedapar, y hoy día casi 500.000 personas en Arequipa, o sea, más de la mitad de Arequipa, casi recibe agua gracias a esta planta de agua potable. ¿Y esas son comunidades cerca, digamos, al centro de operación de Cerro Verde? No, en realidad Arequipa es una ciudad, es la segunda ciudad más grande del país, tenemos 1.300.000 personas, sin embargo, todos recibimos agua gracias a esta planta, no solamente la gente del Cono Norte y la Cono Este, que no están tan cerca a nuestra ciudad, pero se benefician todos porque además hemos limpiado el río Chili. El río Chili recibía el 95% de desagüe sin ningún tratamiento y nosotros completamos el círculo virtuoso del agua financiando, construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales, la Enlosada, que retiró los desagües, el 95% de desagües del río y permite no solamente que se limpie el río, se traten estos desagües. Cerro Verde usa 1 metro cúbico por segundo en promedio anual de estos desagües ya tratados y la diferencia está a disposición de Sedapar. Entonces, es lo que nosotros denominamos el círculo virtuoso del agua, en la que beneficia no solamente la agroexportación, el turismo, la salud de todos nosotros los arequipeños, que antes comíamos las zanahorias y el tomate y la lechuga regada con desagüe. Hoy día se riegan con agua limpia y definitivamente hay un mejor medio ambiente. Ya tenemos truchas de vuelta en el río, bagres, ranas, sapos, patos que no se veían en décadas. Entonces, estamos muy contentos y además continuamos trabajando en ese círculo virtuoso del agua con nuestros compañeros agricultores, con los que trabajamos no solamente en mejoramiento de canales, parcelas pilotos, sino diferentes proyectos para mejorar sus técnicas de riego también. Ahora, ¿qué tan importante es la relación también con los gobernadores regionales, ¿no? Porque es, no sé si complicado cuando termina una gestión, vienen las elecciones para elegir un titular o un gobernador regional y nuevamente cómo es que es el trabajo, digamos, de volver a establecer estos lazos de comunicación y de diálogo con autoridades. La relación se construye en el camino. El problema, como bien dices, es que puede tomar algo de tiempo y lo que realmente sí es un reto, creo que para todos nosotros, no solamente para las empresas mineras, sino en general para el sector privado, para trabajar con el sector público, es que muchas veces no hay continuidad porque no existen planes de desarrollo para corto, mediano plazo o largo plazo, y cada vez que viene un gobernador diferente o un alcalde diferente, dependiendo de qué nivel de gobierno tratamos, se quiere empezar de nuevo a hacer evaluaciones y hacer además proyectos en adelante. Entonces creo que todos necesitamos tener estos planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo para que independientemente de quién es la autoridad que sigue, pueda desarrollar, logrando que cada una de las ciudades en las que todos nosotros vivimos, yo vengo desde Arequipa, vivo en Arequipa. Eres arequipeña. Soy arequipeña con mucho orgullo y además vengo a Lima con frecuencia justamente por el centralismo que vivimos, pero creo que existe esta oportunidad para que cada vez que haya una autoridad nueva pueda seguir ya una ruta y un plan de desarrollo independientemente de los nuevos proyectos que quiera proponer. Entonces eso facilitaría muchísimo no solamente la relación con terceros, sino que podamos ver obras en beneficio de la población de manera más rápida y un uso eficiente de los recursos que se generan con la minería también, como son el canon y las regalías, entre otros, ¿no? Ahora, has tocado un tema muy interesante, ¿no? Del centralismo. ¿El centralismo, digamos, es una piedra en el zapato para el sector de la minería? ¿Lo ves así, Julia? En realidad, un poquito, porque nosotros tenemos muchos permisos que tramitar
En el pasado, cuando éramos pocas las empresas mineras, podíamos empezar nuestros trámites en las gerencias regionales de energía y minas y llegaban a Lima, digamos, 5 días más tarde para hacer el trámite. 5 días hoy día son importantes para cualquier inversión minera, porque en esos 5 días el precio del cobre puede cambiar, las condiciones de una operación también pueden cambiar y son importantes esas ventanas de tiempo para lograr que nuestras operaciones sean eficientes. Entonces, nosotros sí hacemos los trámites directamente y ahora ya hay muchas ventanillas virtuales, lo cual apreciamos porque eso ha reducido nuestro tiempo de trabajo y también el tiempo de viaje, que antes veníamos con nuestros expedientes bajo el brazo. Con los folios, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ahora, ¿sientes que de repente es necesario el diálogo que también sale del gobierno, del Ejecutivo? Porque a veces vemos de repente que toman carreteras, que bloquean de repente por ahí algunas vías. ¿Sientes en ese momento una reacción inmediata del Ejecutivo? ¿Tiene que cambiar el liderazgo del gobierno cuando existen estas situaciones? Porque a veces también dejan solas a la empresa privada, ¿no? Más que liderazgo, yo creo que lo que tiene que cambiar es la filosofía. O sea, tenemos que entender que el Perú tiene que ofrecer las condiciones necesarias para que los inversionistas quieran venir al Perú. Hace un momento mencionábamos el Congo. Entonces, el Perú está compitiendo con otros países para ver quién ofrece mejores condiciones, menores tiempos para exploración, mayores tiempos para permisos o no, y eso es lo que necesitamos entender como país. Además, creo que el Estado peruano necesita acercarse a la población, explicar cuál es la importancia de la minería y cómo nos impacta, porque muchas veces hablamos del PBI, por ejemplo, claro. En el caso de Arequipa, en la última década, el Cerro Verde y en realidad la minería ha generado el 30% del PBI regional. Pero a mí, como arequipeño, ¿qué significa el 30%? Claro, a mí, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta, no? Esto significa cantidad de empleo, esto significa cuántas inversiones se hacen en mi ciudad, significa si es que tengo o no tengo una posta, cuando hablamos, por ejemplo, de los índices de pobreza multidimensional, tengo una posta bien equipada, tengo médicos, tengo acceso a buenos servicios de calidad, electricidad 24 horas al día, agua 24 horas al día, a un techo. O sea, ese es el tipo de servicio que todos los peruanos nos merecemos y que necesitamos alcanzar. Y eso así es como se traduce la minería en la vida de todos nosotros peruanos, no solamente en el celular y la laptop, sino también con los impuestos, las regalías que recibimos en todas las regiones y el canon minero y las regalías que se distribuyen. Por ejemplo, en Arequipa, en todos los distritos de la ciudad, el impuesto a la renta de Cerro Verde regresa a Arequipa vía canon minero, que es la mitad del impuesto a la renta regresa a Arequipa. Y se distribuye en diferentes proporciones y todos los distritos de las 8 provincias de Arequipa reciben canon minero de Cerro Verde, en mayor o menor proporción. Y ese canon, ese dinero, igual que las regalías que se distribuyen, deben reflejarse en una mejor calidad de vida. Ahora, probablemente los televidentes y los arequipeños que nos están viendo dirán, ¿y el canon que recibe mi alcalde, mi gobernador regional, cómo se tiene que usar? O sea, ¿se usa para mejorar las condiciones en las universidades, para ampliar carreteras? ¿En qué se usa y en qué no se usa el canon? El canon minero se puede usar y se debe usar, por ejemplo, en cerrar brechas en educación, en salud, en salubridad, también en saneamiento, para poder brindar agua potable a la población. Y ese es el tipo de obras que se necesita hacer. Respecto a las universidades, como en el caso de Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín recibe el 5%, tanto del canon como de las regalías. Entonces, ellos pueden invertir ese dinero en investigación y en cierta infraestructura que les permite alcanzar sus metas también. Y en los últimos años, digamos, este canon y regalía que otorga Cerro Verde a Arequipa, ¿ha crecido, se ha mantenido, ha bajado? ¿Cuál ha sido la fotografía? Ha crecido. Conforme nuestras operaciones han ido creciendo y el precio del cobre también, se ha multiplicado. Solamente entre el año 2005 y el año 2022 nosotros hemos pagado como canon minero muchísimo, para no equivocarme voy a ceñirme con la cifra. La cifra exacta. Solamente en canon hemos pagado $2.000 millones. En realidad, que son 4.000 millones de impuesto a la renta y la mitad ha regresado a Arequipa como canon minero. Y en aportes totales de lo que significa impuestos, contribuciones fiscales, regulatorias, en el mismo periodo, del 2005 al 2022, según un estudio de apoyo consultoría,
hemos aportado 5.000 millones de dólares. Entonces, esto es lo que ha pagado Cerro Verde en los últimos años, y Arequipa recibe mínimo 2.000 millones de dólares. Claro. En Cano Minero, ¿no? Julia, y en el tema de empleo, porque se habla mucho del ingreso, digamos, del peso que tiene la minería en el PBI nacional, ¿no? Y también lo podemos desmenuzar. Hay regiones donde tienen un peso muy sustancial, por ejemplo, Moquegua, Apurímac, Arequipa en este caso, ¿no? La zona sur de nuestro país. Pero también hay una relación muy directa entre la minería y el empleo que se genera. Entiendo que Arequipa es una de las regiones que concentra más cantidad de trabajadores justamente de este sector. Es correcto, y de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, en el 2022, Arequipa ha liderado el empleo minero con 13.6% del total de todo el empleo que se ha generado, seguido por La Libertad, que ha generado 9.6%. Pero ese es el empleo directo, ¿no? El empleo minero. Adicionalmente, en el caso de las operaciones de Cerro Verde, se han generado 122.000 trabajos directos e indirectos en torno a nuestras operaciones y en diferentes especialidades. Nosotros tenemos 5.500 aproximadamente trabajadores en planilla, otros 5.000 contratistas que nos prestan servicios todos los días y de manera más o menos rutinaria. Pero adicionalmente nuestros trabajadores van a restaurantes, toman taxi, claro, hoteles. Entonces esto es lo que genera el movimiento económico, y en eso a veces cuando hablamos del PBI decimos Cerro Verde ha representado el 34% del PBI regional el año 2022, a eso nos referimos, a todo este movimiento económico que se genera en beneficio de todos, ¿no? ¿Qué se viene para Cerro Verde este 2024, Julia? Bueno, Cerro Verde es una operación antigua y nosotros estamos siempre abocados a hacer nuestras operaciones mucho más eficientes, porque tenemos una ley de cobre baja, como explicábamos hace un momento, es la cantidad de cobre que uno tiene en material, pero estamos muy entusiasmados en desarrollar proyectos por obras por impuestos. Estamos trabajando en 2 proyectos educativos. Uno es el Colegio Arequipa, que va a beneficiar a más de... ¿En el mismo centro de Arequipa? En el centro de Arequipa, es un colegio de señoritas. Entonces, estamos muy contentos de poder aportar para que sus instalaciones puedan estar nuevamente listas y en las condiciones que se merecen estas niñas y jóvenes. Y además también en un centro de investigación para la Universidad Nacional de San Agustín, vía obras por impuestos también, para la Facultad de Agronomía y otros en el Pedregal. Entonces, esos son los 2 primeros, además son las 2 primeras obras de obras por impuestos que estamos realizando, son nuestro experimento, como decimos, y estamos evaluando junto con el Gobierno Regional de Arequipa algunos otros proyectos para poder desarrollar bajo este mecanismo. Ahora, con esta cierre, ¿cómo están viendo ustedes de repente el precio del cobre para este 2024? ¿Un año auspicioso para nosotros? Al momento sí, está ahorita sobre $4 la libra, sin embargo, como todo otro commodity, esto depende mucho de la oferta y la demanda, por lo cual esperamos se mantenga. Y sobre la minería ilegal, es importante en este caso, por supuesto, el liderazgo del gobierno, ¿no? Tú mencionaste por ahí La Libertad y tuvimos aquí una conversación con el señor Govitz, con el señor de la Flor también de Poderosa, lo que está ocurriendo, que significativamente pues, es una preocupación, ¿no? Es una preocupación para todos y es una oportunidad para que nuestro gobierno pueda ayudar en este momento, haya un punto de quiebre, trabajando con todas las instancias, como lo he dicho antes, no solamente con la Policía Nacional del Perú, también las Fuerzas Armadas, con Fiscalía, Poder Judicial, lograr que este flagelo que nos afecta a todos los peruanos y nos quita recursos a todos los peruanos pueda finalmente formalizarse y que la minería ilegal pueda encaminarse a fin de que empiece a pagar impuestos, a que dé buenas condiciones seguras para sus trabajadores y además para que se desarrolle en concesiones y en terreno que se les asigne, no en el que no se les ha asignado y que le pertenece a otras operaciones mineras. Entonces hay una oportunidad de oro y yo hago una invocación no solamente al Congreso, sino también al Ejecutivo, a fin de que puedan trabajar juntos por el futuro del país. Ya hemos visto cuáles son los beneficios de la minería y tenemos nosotros como país una oportunidad grande de poder proveer metales para el cambio climático y lograr la transición energética. Entonces, trabajemos juntos, que esa es la oportunidad que tenemos todos, ¿no? Julia, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Sabemos que es de las primeras, ¿no? Veces que estás en televisión. Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, estuvo con nosotros, señor.